Muy bien, vamos a continuar con la clase hablando de síndromes de síndromes de lesión medular incompleta, ¿sí? Vimos ya el síndrome de Brown-Séquard, se produce solamente en la mitad de la médula espinal. Motrizmente el paciente pues se parece mucho a un paciente, como les decía, con un evento vascular cerebral o a un paciente hemipléjico en el que se pierde la motricidad y sensibilidad de uno de los lados, pero con las diferencias clínicas, comenzando en la desaparición de dolor y la temperatura contralateral, ¿sí? Tenemos este otro síndrome que se produce, bueno, ¿en qué momento queda sano el exterior, pero afecto el interior? Bueno, pues son ciertos síndromes de hiperflexión, ciertos síndromes de hiperextensión o con mecanismo de hiperextensión, en el que se daña el core o el centro aquí, el núcleo, si lo queremos llamar así, de la médula espinal, pero queda intacto la porción externa. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en este tipo de síndromes? Pues bueno, para empezar, pues recuerden que anatómicamente, pues los tractos que van, que van a transcurrir a este nivel, se me está trabando un poquito aquí el cursor, los tractos que van a transcurrir a este nivel, pues para empezar van a producir, o perdiéndolo, se va a producir una pérdida de la sensibilidad, y precisamente por la ubicación anatómica se va a perder un poco más el daño en los segmentos superiores o en las extremidades superiores, más que en las extremidades inferiores, ¿sí? Esto cuando ocurre el síndrome central. ¿Por qué ocurre esto? Pues yo les decía, por mecanismos de hiperflexión, hiperextensión, o por estenosis progresiva, que se cierra el canal medular y por alguna razón la porción externa pues queda intacta en este tipo de lesión, ¿sí? Entonces, motricidad afecta, pero más en miembros superiores que en inferiores, y sensibilidad también perdida, pero de forma variable. No en todo se pierde de la misma forma cuando ocurre un síndrome central, ¿sí? Tenemos el síndrome de la médula o síndrome de médula anterior. Recuerden que a nivel del asta anterior, entonces lo que va a ocurrir, o anatómicamente los tractos que se encuentran acá, pues son tractos motores. Entonces el síndrome de médula anterior va a ser principalmente, o va a consistir principalmente en la pérdida de la función motora, la sensación de dolor y temperatura, ¿sí? Bilateralmente, porque este es un síndrome bilateral, ¿sí? Este, También se puede ver afectada la percepción de vibración, percepciones de propiocepción, etcétera, ¿sí? Y por último tenemos el síndrome de la columna dorsal, que es lo que ocurre en posterior, y a diferencia de lo que ocurre en el asta anterior, en el asta posterior, pues nosotros tenemos o encontramos los tractos que descienden de porciones superiores del sistema nervioso, por lo tanto, digo que ascienden, por lo tanto son porciones sensitivas, ¿sí? Entonces cuando se pierde, o cuando tenemos este síndrome de columna dorsal, se pierde la sensibilidad. Principalmente lo que tenemos aquí es pérdida de sensibilidad, aunque pueden perderse o puede llegar a perderse la función motora dependiendo de la extensión del daño. Pérdida de la propiocepción, pérdida de capacidad de vibración, que ya más adelante van a ver cómo se realiza esta valoración. Y también algunas manifestaciones neuromusculares como la flacidez, etcétera, ¿sí? Bueno, eso es lo que acabamos de ver, son las principales síndromes cuando la lesión medular es incompleta, y veíamos que cuando es completa va a tener este cuadro clínico. En general el cuadro clínico aplica para cualquier lesión medular, pero pues va siendo mayor o menor la participación o la manifestación de cada una de estas, dependiendo de cómo haya sido, si es que fue incompleta. Pero cuando la lesión medular es completa, pues vamos a tener parejito esta manifestación, este cuadro clínico: alteración motora, funciones sensitivas, pérdida de función de esfínteres y disfunción sexual, ¿sí? Pero aparte del cuadro clínico vamos a tener que hay acompañantes patológicos, como ocurría con el traumatismo craneoencefálico, o que son complicaciones. Una de ellas pues es una complicación bastante mecánica, me refiero a que ocurre
por la dificultad del paciente para movilizarse o para realizar movilidad funcional, y es precisamente las úlceras por presión, y el paciente muchas veces por la pérdida de sensibilidad pues no alcanza a percibir la úlcera cuando está formándose hasta que ya es demasiado tarde, y demasiado tarde me refiero a que pues ya es una úlcera bastante formada y estructurada en la piel del paciente. Tenemos este otro cuadro que es disreflexia autonómica. La disreflexia autonómica pues es algo bastante complicado en el sentido en el que son cuadros que pueden llevar al paciente a la muerte si no se tratan bien al momento. El paciente debe estar muy bien informado dependiendo del nivel de la lesión. Es por eso que les decía que recordáramos el nivel de C6, ¿se acuerdan en el primer video? Precisamente porque por los pacientes con lesiones de C6, digo de T6 hacia arriba, T torácico, 6, precisamente en la sexta torácica, pueden tener este cuadro de reflexia autonómica, y consiste precisamente en que si el paciente tiene una incomodidad o una percepción de dolor o algo que no, hay que recordar que la sensibilidad está afectada, ¿no? Pero si hay algo que al paciente potencialmente pueda estarle incomodando, causando lo que podría parecerse al dolor aunque no perciba el dolor, pues le va a producir este cuadro. Esto es como un sistema de emergencia cuando no hay percepción del dolor, ¿sí? Para que no haya tejido o daño potencial al cuerpo, pero pues lo lleva bastante lejos el sistema nervioso autónomo, y precisamente, específicamente hablando del sistema nervioso simpático, y precisamente lo que ocurre es que a nivel inferior los vasos comienzan a constreñirse, y a nivel superior, precisamente, o por encima del nivel de la lesión, pues comienza a haber otro cuadro, y tenemos un paciente con un aumento de la tensión arterial, paciente con sudoración, por debajo del nivel de la lesión el paciente va a estar sudoroso, con un sudor frío. Por encima del nivel de la lesión el paciente va a estar rojo. Eso es un cuadro bastante complejo, que tiene un tratamiento que precisa ser de emergencia. Se tiene que colocar de una posición adecuada al paciente, este, se tiene que encontrar el origen de la incomodidad muchas veces, o un 90% quizá de las ocasiones. Esto tiene un origen en que el paciente no pueda realizar la micción y tenga una vejiga llena. Bueno, es todo un cuadro. Vamos a cortar la grabación un momentito y vamos a continuar ahí. Voy a recordar que me quedé en la disreflexia autonómica. Muy bien.